la fortaleza de un huracán, compañeros. La historia será despiadada con los traidores y seguiremos adelante. No podrán robarnos nuestra esperanza, no podrán robarnos nuestra historia. Incos no podrán robarnos nuestras convicciones, no podrán robarnos a nuestra gente. Pronto, esas grandes mayorías silenciosas, ese pueblo paciente pero presente, despertará y con nuestra gente triunfaremos. Pronta la victoria siempre, compatriotas, despertará. Buenas tardes, esperemos unos minutos más que ingrese un poco más de compañeros y podemos dar inicio. En 3 minutitos empezamos. Un ratito, por favor, Gal. Muy buenas noches a todos los compañeros del Movimiento de la Revolución Ciudadana. Para el Distrito Norte, a través de su directora Alexandra García, es un placer saludarles con un fraterno y emotivo saludo por construir la patria nueva, liderada por la Revolución Ciudadana. Es un honor presentar a nuestro invitado Galo Mora, con una amplia experiencia en la política nacional e internacional. Ha demostrado su capacidad para liderar proyectos políticos. Además de su impresionante trayectoria profesional, es un apasionado defensor de los derechos humanos. Estamos encantados de tenerlo aquí hoy para compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros en este conversatorio. Reglas generales. Indicamos a todos los compañeros, por favor, silenciar los micrófonos. 2. Finalizada la intervención de nuestro invitado Galo Mora, se planteará preguntas en bloque de 3. Te dará la palabra a los compañeros y a realizar preguntas puntuales sobre el tema del conversatorio. Al finalizar este conversatorio, solicitamos prender las cámaras para una captura de saludos. ¿Cómo se llevará este conversatorio? Será a través de un orden del día que lo dará la bienvenida por parte de la directora de Norte, Alexandra García, la presentación de la trayectoria del compañero Galo Mora y por favor, demos una cálida bienvenida a nuestro invitado. Esperemos unos minutos para poder empezar este conversatorio. Muchas gracias, Pablito. Esperemos que ingrese justamente nuestro compañero secretario, el compañero Wilson. Y con eso daremos paso al orden del día. Gracias a todos los compañeros que se han venido sumando a esta sala Zoom. Reconocemos la puntualidad, especialmente la puntualidad de Galo Mora. En este minuto está ingresando nuestro querido compañero secretario. Unos minutitos, por favor, de paciencia para poder iniciar. Gracias de antemano con todo. Entonces es lo que te digo. Compa Wilson, por favor, confirmar si ya está listo su micrófono. Buenas noches, compañera Alexandrita. Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, Wilson. Por favor, se activa su micrófono y empieza con el orden del día. Le agradezco mucho. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos los compañeros. Damos inicio, ¿no? Sí, por favor. Ya, muy bien. Bienvenidos a todos los compañeros. Este es un momento histórico nuevamente que vamos a tener conversatorio, compañero Galo Mora, algo muy efectivo para la vida de nosotros. Vamos a empezar dando lectura al orden del día. Primero tenemos la bienvenida por parte de la compañera directora del Distrito Norte, Alexandra García. Y como punto 2 vamos a tener la presentación de la trayectoria del compañero Galo Mora, ex ministro de Cultura. Entonces empiezo leyéndole la trayectoria del compañero para... Vamos a dar la bienvenida. Gracias, compa Wilson. En este momento nos encontramos ya con un buen número de compañeros en la sala Zoom, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, desde el rincón que se encuentren, si están aquí en Quito o en el exterior, dándoles un fuerte abrazo y caluroso para empezar este conversatorio con el exministro de Cultura, el señor Galo Mora. Para el Distrito Norte es un gusto tenerlos aquí. Seremos cordiales y pacientes, como lo ha mencionado Pablito. Escucharemos la ponencia de nuestro querido compañero y posteriormente se harán las preguntas necesarias por parte de cada uno de los integrantes en el Zoom. Se dará la apertura de 3 en 3 para que puedan realizar las preguntas y que en su defecto nuestro compañero Galo nos haga las respuestas respectivas. Siempre levantando la manito, los que no conocen, si están en el computador, en la parte de abajo dice reacciones, aplastar ese icono y en su encontrarán un icono que dice levantar la mano. Si se encuentran en el celular de la misma forma, existe un icono que le permite justamente encontrar las reacciones y levantar la manito para realizar la consulta. Gracias a todos, bienvenidos, una linda tarde. Este es un miércoles 5 de mayo y empezamos con la lectura y trayectoria de nuestro querido compañero Galo Mora. Bueno, compañeros, entonces vamos a conocer la trayectoria de nuestro compañero Galo Mora. Ex secretario ejecutivo de partido Alianza País, fue asesor de presidencia de Rafael Correa, estudió antropología con especialización en gestión cultural, es músico profesional,
compositor y miembro integrante del grupo musical Pueblo Nuevo, autor de varios ensayos y novelas. Fue ministro de Cultura en los años 2009-2010, asesor de la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1996 al 2004, y director de discurso y asesor de cultura del presidente Rafael Correa Delgado en el 2007 y 2008. Adelante, compañero Galo Mora, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Fuerte Sí, y claro, Galo. Bienvenido. De acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, una sola corrección a esa presentación. Fui miembro del Grupo Pueblo Nuevo de 1978 a 2008, por cuanto cuando el compañero presidente Rafael Correa me nombró ministro de Cultura, supuse, como era verdad, que no había una compatibilidad entre el ejercicio del ministerio, la rectoría de ese ministerio y el trabajo en el Grupo Pueblo Nuevo, porque podía haber un conflicto de intereses en la medida en que el grupo podía tener contratos con el Estado y yo no podía formar. Así que bueno, eso es hace 15 años. No me he mantenido lejano a la creación musical. Y quizá a propósito de esa creación musical, antes de entrar a todo esto, recuerdo con mucho cariño una canción que escribí, que tuve el privilegio de que se convierta en símbolo de un proceso digno como el que lideró nuestro querido Rafael Correa Delgado. Me refiero a la canción ¿Cómo será la patria?, que creo que llegó a los corazones porque esa es una función del arte, despertar la conciencia a través de esa simbología necesaria. Si escuchan algún ruido, porque acá, como siempre en Ciudad de México, existe una algarabía de festividades y hoy 5 de mayo también festividades, así que hay mucho cohete que generalmente suena, así que para que no se preocupen de sonidos que a veces pueden asemejarse a otros más complejos. Así que bueno, yo lo primero que quisiera es puntualizar algo. Esto no es una ponencia, no hemos hablado en torno a una ponencia, sino a una conversación que me parece mucho más útil. La ponencia a veces dentro de los rangos académicos, con todo el respeto que la academia merece. Sin embargo, dentro de los límites del orden político, no creo que sea la mejor expresión o la mejor forma para podernos comunicar con los compañeros, entre muchos de los cuales reconozco a queridos amigos, compañeros de muchos años, de batallar por la transformación de nuestro querido país. Así que tras esa aclaración, simple y llanamente, demos paso a algunas ideas que quisiera proponer. Yo no soy un experto en relaciones nacionales, sin embargo, consideré que era una grata oportunidad de volvernos a ver, de conversar. Claro, podemos crear un escenario, un mapa general de lo que sucede en el mundo, ya que también como motivo de estudio de la Academia Nacional de Historia tengo cierta oportunidad de conocer algunos. Lo primero que quisiera es saludar una iniciativa como esta, porque tiene un fundamento que va más allá de la simple como. En un mundo, en América Latina, donde parecería que tenemos vergüenza de ser de izquierda y nos hemos llamado ola progresista y de ese estilo, me parece que es muy importante recuperar, y en eso a Alexandra la felicito, por colocar a la cabeza de esta convocatoria la izquierda en América, en el Ecuador y en América Latina. ¿Y por qué digo esto? Porque hay, repito, no sé si por alguna vergüenza, por quizá tener que, si se asume esta posición, defender posesiones pasado fueron ejercidas desde el totalitarismo, vale decir, el estalinismo, por ejemplo, o simple y llanamente porque se enmascara una realidad. Hay mucha gente que ha preferido maquillar, poner una cosmetología en torno a una, o de desideologización sería más bien, al simple y llanamente ubicarse en una ola en la que es permeable de que existan tantas diferencias que podríamos no establecer al final cuáles son las semejanzas. Es decir, para poner un ejemplo, entre el comandante Fidel Castro y el presidente de Chile, Boric, hay una distancia tan grande como podría existir entre quienes consideramos el capitalismo como la tara fundamental a nivel social y quienes compaginan, coexisten o piensan edulcorar, acicalar, adornarlo para quitarle su ferocidad un tanto, para bajar un poco las tensiones, para quitarle los niveles de codicia, esa primigenia devoción al dinero. Y entonces nosotros creo que tenemos necesariamente que reivindicar que la Revolución Ciudadana es un movimiento de izquierda, no avergonzarse de lo contrario, es decir, no pintarrajearnos, no usar disfraz para poder coexistir en una democracia que por otro lado es profundamente aparente al igual Estado que la ANACO. Tras eso, creo que es importante, sin embargo, tener claridad para entrar a un esquema de lo que significa esta entrega militar. Quisiera empezar. Hay un suceso que hace unos días me comentaba mi querido amigo y escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, y que él lo ha puesto incluso como un ejemplo básico de lo que significa esta relación amorosa entre la militancia por una causa transformadora y la nación que lo vio nacer o que lo acoge. Contaba Paco que tras prestar 4 años de servicios al gobierno de Benito Juárez, Mariano Riva Palacio finalmente pidió retirarse porque deseaba volver a
su casa, a escribir. Y entonces el presidente Juárez le dijo, pero hay un inconveniente. Y el inconveniente es que le debemos 4 años de salario, así que tenemos que ver la fórmula de pagarlo. Mariano Riva Palacio observó al presidente Juárez y le dijo, de eso no se preocupe, presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. Y yo creo que ese es un fundamento extraordinario y vamos a hacer algunas recurrencias a la historia para darnos cuenta cuál es el nivel de compromiso que tenemos o debemos. He permanecido junto al compañero Rafael desde los orígenes mismos del proceso de revolución ciudadana que un momento tuvo. No sé si estamos conectados. Sí, fuerte y Sí, claro. fuerte y claro. Sí, pero es que se fue la imagen. Bueno, les decía que he permanecido desde el origen mismo, es decir, hace ya finales del 2005, vaya, cómo pasa el tiempo, casi 18 años desde que empezamos, junto al compañero Rafael, porque cabe indicar, yo mantengo una muy grata amistad con Rafael Correa desde mayo de 1985, es decir, desde hace 38 años. Ambos éramos chiquitos, como dijo Carlos Julio Rosemena Monroy. Y es que... Hola. Sí, mil disculpas, a veces ingresan con el micrófono activado, toca desactivar, mil De disculpas, acuerdo. sigan. No hay problema. El caso es que les decía que esa grata amistad con Rafael Correa que viene de hace 38 años me permitió acercarme a la campaña política cuando estábamos en condiciones profundamente adversas. El candidato de la socialdemocracia, León Roldós Aguilera, tenía casi 40 puntos de intención de voto. Nosotros empezamos con 1, 2 puntos, nadie conoce. Pero finalmente, gracias a extraordinarios impactos que no eran poses, se logró acceder a un lugar de privilegio en las encuestas y luego pasar a la segunda vuelta. Ese triunfo electoral se lo debemos evidentemente al pueblo ecuatoriano, y el pueblo ecuatoriano soñó entonces con un líder que lo conduzca a un estado diferente de cosas tras una situación deplorable en términos socioeconómicos y políticos. 7 presidentes en 10 años, con aventuras neoliberales en lo económico y conservadoras en lo político, que nos habían arrastrado a vergüenzas nacionales e internacionales. Ese espíritu, consignado además en una frase, volver a tener patria, recuerdan ustedes los que empezaron también, que fue el lema, porque eso no es un eslogan, es un símbolo, volver a tener patria, que se originó en una frase de un escritor aragonés, Joaquín Costa, del que a su vez tomó el maestro Benjamín Carrasco cuando los sucesos de 1941 y la pérdida del territorio ecuatoriano en la guerra con el Perú y fundamentalmente tras la firma del Protocolo de Río. Volver a tener patria entonces, ¿pero para qué? Porque la patria no, yo difiero completamente de aquellas informaciones que se usaron en la cívica antigua para decir que era el territorio que cobija a todos. Es mucho más. La patria es la memoria. La patria es, por supuesto, la tierra. La patria es la tradición, es la costumbre. Son los usos, son los valores, es la gastronomía, es la música, es la literatura, son las artes. La patria son los afectos comunes. Y por lo tanto, volver a tener patria significaba que esa condición de ser de los comunes, de los plebeyos, como se decía, del vulgo, se nos tachaba, de poder vivir con dignidad, donde el fantasma de la miseria por lo menos se ha alejado. No es un paliativo, es un frente contra... De ahí aquella frase, ¿no? En la canción ¿Cómo será la patria?, que gracias al empuje de mi hermano Miguel y del Grupo Pueblo Nuevo pudo ver la luz, precisamente donde dice ¿cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la patria sin la tortura de ver a la pobreza acechando? Y es que la lucha contra la pobreza o la lucha a favor de los desheredados es la columna vertebral de cualquier proyecto que se considere digno de llamarse revolucionario o incluso... Entonces, esos 10 años, para ir saltando en el tiempo porque no tenemos tanto espacio, se convirtió evidentemente en una transformación que no es estructural, no es la revolución cubana, pero es una transformación donde en los límites del mismo se pudo establecer diferencias profundas con lo que hace un momento yo manifestaba, con el simple maquillaje socialdemócrata que a veces suele pintarnos la conciencia, el alma, con la usurpación simbólica como metodología para creer que eso es lo que debemos. Al cabo de todos estos años, más allá de que podríamos ir desmenuzando incluso grandes logros, advertimos ya en 2017 que pese a nuestro triunfo electoral, advino una traición quizá de las más trágicas en la historia de la región. Quizá solo hay 2 traiciones que podrían asemejarse, que es la traición del general Plaza Gutiérrez al general Alfaro y la consecuente hoguera bárbara, como llamó a Pareja Discansé, a la muerte, al inicio del general Alfaro. Y el 44, tras la gran revuelta del 28 de mayo, llamada pomposamente los ecuatorianos la gloriosa, donde la izquierda marxista obtuvo su mayor rédito en la historia electoral del Ecuador. Sin embargo, pese a manejar prácticamente los hilos del Congreso Nacional y de elaborar una extraordinaria constituyente, la de 1945, como bien se decía, la más avanzada de América Latina, hasta entrada a la década del 80. Sin embargo, advertimos también allí, al leer la historia, una tragedia que vino de la felonía y la traición de Velasco Ibarra y su ministro de gobierno, Carlos Guevara Moreno, ya que
en la Plaza Belmonte, Velasco había izado, enarbolado un discurso donde dijo verborrea magnífico, retórica profunda, la razón estaba a la izquierda. Pocos meses después, la dirigencia conjunta, la izquierda marxista ecuatoriana estaba o presa o en el exilio, con Pedro Saad Niaín y Manuel Agustín Aguirre como cabezas visibles, ambos en la cárcel. Y junto a ellos, quienes dirigieron esa asamblea, recuérdense, el secretario de la asamblea, el novelista, añorado novelista Jorge Vera, que estaban allí Juan Isaac Lobato, Enrique Gil Gilbert, es decir, lo más granado de ese. Hasta el 2017, donde viene la traición de Moreno, a quien obviamente, por razones obvias, y esto me ha traído incluso anécdotas como en La Habana, yo no le puedo decir su nombre de pila, porque sería enlodar el nombre del más alto revolucionario bolchevique, Vladimir Ilich. Y esa traición conllevó entonces la persecución que a Rafael y a muchos dirigentes, pero más que eso, en la devastación moral que significa acabar con la institucionalidad que se había creado con tanto esfuerzo. Y hoy, desgraciadamente, recogemos esa traición, la continuidad de esa traición en un mundo ecuatoriano casi invivible. Justamente hoy estaba observando en una exposición a la que pude asistir que el 42% ecuatoriano quisieran emigrar, quisieran irse. Si consideramos que solo es la validez sobre 14 millones, porque 4 millones y medio son niños, quiere decir que 5.880.000 quisieran ir. Es decir, una metáfora o una distopía más que una metáfora, similar a aquella que la República Oriental del Uruguay decía un escritor, el último que salga que apague. Hemos llegado a este punto, aislados de América Latina, porque ahora vamos al otro tema. América Latina vive momentos interesantes. Yo no, repito, no voy a llamar olas progresistas ni nada por el estilo. Tiene gobiernos de izquierda. Lula es uno de ellos, indudablemente. Gustavo Petro es otro, ni si no a no dudar. Nicolás Maduro y Daniel Ortega, independientemente del concepto particular que es. Y a la cabeza de eso, la dignidad inmensa. Pero a la vez también hay lo otro, ¿no? Es decir, si expresiones más socialdemócratas, más centristas, que hubiese un centro, ¿no? El agobio que siente América a raíz de la guerra de Ucrania. Ayer, entendamos que esta madrugada además también hubo un suceso brutal con el intento de asesinato de Vladimir Putin en Moscú al atacar directamente el Kremlin. Pero los efectos de esta tragedia que se vive han sido devastadores porque además vienen como colofón. El deterioro de la vida en el país y en muchos de América conlleva a una situación de ¿qué hacer frente a la unirse y enfrentar incluso la muerte o ir? Y parece que más bien es el segundo punto, o la segunda opción, la única alternativa que quiere decir, y dejar el país en manos de quién. Esto que se vive en Ecuador, se vive en los territorios. Europa, por ejemplo, casi el 60% de Europa está dominado por el fascismo, el neofascismo, revestido con traje y ya no con charreteras. El caso de Hungría, por ejemplo, Orbán Víctor, su líder, es parecido a Zelensky, al líder ucraniano. Recuérdese, a propósito de que cité a Putin, que la efigie que usó para ganar Volodymyr Zelensky es el de Bandera. General Bandera fue el mayor representante del fascismo ucraniano, aliado al nazismo. Por lo tanto, tenemos que tener clara la mirada. No voy aquí a asumir ninguna condición de vistaforador y mucho menos una superioridad moral por conocer algunas lesiones de la historia. Pero creo que tenemos que tener la claridad para observar que esto que sucede en América Latina, en el mundo, es parte de un gran entramado, que es el mismo entramado que viene gestándose desde hace 220 años. Hay gente que se ha cansado, por ejemplo, de decir y que ha pedido ya que se dé otra palabra, que no se adjudique todos nuestros males al imperialismo norteamericano, y creo que tienen razón, porque no es solo el norteamericano el causante, muchas veces somos nosotros, bien, pero la raíz primigenia de la expoliación y el despojo sí está en Estados Unidos, y hoy día pensar que salvo 4 presidentes en desde 240 años de vida política de los Estados Unidos de Norteamérica, 4 presidentes, 4 han tenido posiciones y expresiones que no representan esa agresividad, el expansionismo y que serían Washington, primer presidente, y quien precisamente dijo que se oponía a una decisión unilateral por la cual cuando su país pueda tenga que aprovechar recursos naturales de otros, tenían diciendo acervo. Luego Abraham Lincoln, no estableció relaciones con Maximiliano cuando fue emperador de México y condenó violentamente la usurpación del territorio mexicano, y que incluso 20 años después del despojo de más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, acuérdense que Estados Unidos, tras el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, llevó todo Texas, todo California y vastos territorios de 7 u 8 estados más, Wyoming entre ellos. Luego, que ayer nomás resaltó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la posición tan digna de Franklin Delano Roosevelt, a quien se acusaba incluso de comunista, trataron de hacerle una marcha sobre Washington, aprovechando ciertos brotes fascistas armados norteamericanos. Y finalmente Jimmy Carter, el último, gracias a quien Panamá recuperó, aunque sea en la simbología del cambio. Pero esta instancia entonces, la fuerza imperial,
cómo se expresa. En Ecuador se ha expresado de diversas maneras que son algunas dignas de ser recordadas. La intromisión del embajador en el asesinato del general Alfaro, o la dejadez, como lo hizo en México el presidente Francisco I. Madero. Luego, cosas inverosímiles, como que el propio Edward Hoover. ¿Se dan cuenta ustedes la dimensión que tiene? El director general del FBI, de la Oficina Federal de Investigaciones, del Buró Federal de Investigaciones, recibía personalmente los informes sobre las actividades de Pedro Saad Niaín, máximo líder del Partido Comunista, y de Manuel Agustín Aguirre, líder del Partido Socialista. Uno piensa, bueno, ¿cómo el máximo pesquisa del mayor poder militar del mundo está preocupado? Y luego lo vimos cuando, gracias a la deserción de Philippe Agee, gente de la CIA, se pudo comprobar toda la acción política que tuvo la central en la caída de Carlos Julio Rosemena Monroy y en la persecución brutal a la izquierda ecuatoriana. Es necesario, compañeros, que ese texto de Philippe Agee lo tengamos presente, porque hemos visto que en el transcurso de estos años no es que se ha olvidado o se ignore, no, hay casos más graves. El máximo dirigente del Partido Socialista le rindió homenaje en el teatro universitario a una de quienes está señalada en ese libro como agente. Entonces, hay que, en esa urdimbre de traición, de oportunismo, hay que observar con claridad cómo suceden estos procesos, cómo es que se operó la traición Moreno. Y esto, la historia no es un hecho que sucedió en el pasado, es la fuerza que anima e informa. Sin esa historia no hay manera. La lástima es que no hay un Philippe Agee actual para poder saber, en medio de Moreno y de toda su caterva de traidores, muchos de ellos que asumieron la izquierda como emblema, quiénes eran agentes, quiénes eran informantes. Ojalá la vida nos permita algún momento conocer, pero hoy es más grave, porque si en 1960 era una traición a la patria, hubo el caso de Ali, hija de ella, María, que pidió disculpas al país por haber sido operador, pues hoy parece que ya no, es un privilegio, como lo he dicho otras veces, en función de los intereses del Pentágono y de su inmenso aparato reproductor ideológico que es Hollywood y la televisión, sin duda alguna, y el Netflix a través. Podemos observar que hay una inmensa cantidad de series y películas donde el depredador, el patrimonio mundial, llámese, por ejemplo, Doctor Indiana Jones, es el héroe. O sea, el que se roba el patrimonio mundial es él. Y en la mayoría de los casos, al fin de cuentas, esa siquiera está bien hecha. Pero en otros casos, series, filmes, el agente de la CIA es el héroe. Entonces ya no provoca el estigma. Y eso es inmensamente. ¿Qué hacer frente a todo esto? Yo no tengo respuestas, no vine a dar, no es una ponencia, es una charla. Y en virtud de eso, quisiera que proyectemos nuestras propias dudas, todos las tenemos. Empecé diciendo que quien hizo uso y usufructo de la verdad como patrimonio del Estado, el stalinismo básicamente, ha sido uno de los grandes males de la izquierda y del marxismo, o de la interpretación. Quisiera terminar esta primera parte con algo que me ha llegado mucho, y es de un ecuatoriano nacido en Riobamba, que tiene una trayectoria tan linda en México particularmente, al punto que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha nombrado entre los 5 grandes precursores, suscitadores, motivadores e ideólogos de la transformación, de la cuarta transformación que ocurre acá, y me refiero al filósofo Bolívar. Bolívar Echeverría ganó la primera edición del concurso de ensayo Simón Bolívar, premio que otorga la República Bolivariana de Venezuela, y que en esa ocasión, por ser el primer premio y por la época, le fue entregado por el propio comandante Hugo Chávez. Vuelta de siglo se llama el libro, pero hay un capítulo final que se llama Ser de izquierda, y tras acometer la modernidad y el barroco, que es el hecho, digamos, de mayor especialización de Bolívar, del pensamiento de Bolívar Echeverría, con un lenguaje muy sencillo, que dista del metalenguaje complejo, obviamente, nos dice qué es ser de izquierda. Y finalmente, sin hacer reduccionismo, lo que dice es la resistencia. Ser de izquierda es la resistencia frente a algo que se da por hecho, es decir, que no hay más remedio. A la modernidad capitalista, quien se opone, quien tiene el valor de cuestionar, es quien puede emerger en estas condiciones actuales, reclamando un sitio, pero no puede reclamarlo solamente desde el romance con el pasado. Tiene que entender, y debemos, que enfrentamos aparatos que probablemente no estaban en la mira antes, porque claro, hemos hablado de capital financiero, bancario, mediático, militar, pero hay el tecnológico, y a eso se refiere también, porque los depredadores capitalistas, es inverosímil pensarlo, pero ya no piensan ni siquiera ser dueños de la tierra, sino del aire, y ser dueños del aire para viajar por él más tarde. Ya han visto ustedes los experimentos de Elon Musk, y que si al final se reventó la tierra porque el capitalismo la despedazó, un grupo de privilegiados se harán su propia arca de Noé, a tener una vida ulterior, independientemente de que miles de millones perezcan. Creo que ser de izquierda es además una conducta insobornable, un grado absoluto de fe. El poeta Raúl González Tuñón tenía algo muy hermoso: despertará la durmiente del bosque, nuestra novia perdida. ¿Qué nos queda? Fe, esperanza y la caridad. No, pero sí esperanza, la fe y la convicción en poder transformar. Y si no vamos a transformar estructuras absolutas, nunca dejar de pensar que ser de izquierda en su primera fijación es luchar contra la pobreza, la miseria, la marginación, el racismo. Esa diría yo una primera pregunta. Muchas gracias, Galo, por esta primera intervención en este conversatorio. Importante lo que dice, las izquierdas es luchar contra la pobreza, es esta resistencia que hemos venido viviendo desde la
traición de Lenín Moreno. Ante ello, recordar lo que le sucedió también a nuestro querido compañero que se encuentra todavía en México junto a ustedes, nuestro compañero Ricardo Patiño, por expresar justamente la expresión como ciudadanos nos merece en una protesta simbólica y defendiendo nuestros derechos, pues le arrebataron esa libertad a nuestro querido compañero Ricardo y que ahora se encuentra en México. Eso nos hace pensar que, como lo dicen los compañeros aquí en el chat del Zoom, a veces o la mayor parte de los medios hegemónicos y políticos de tendencia de ideología de derecha han mancillado el nombre de izquierda, de socialismo, de comunismo, cuando han sido todas estas ideologías las que nos han permitido buscar, como lo ha hecho nuestro presidente Rafael Correa, esa dignidad. Y qué mejor el recuerdo de esa gran canción de Pueblo Nuevo, que en serio, que todos los que estamos aquí, creo que nos saca siempre una lágrima al momento de escuchar eso. Así que, compas, está abierto el micrófono para que puedan realizarle preguntas a nuestro querido compañero Galo, de 3 en 3, por favor, para poder intervenir. En este caso tenemos ya al momento Patricia Chanique y Guasho Flores. ¿Alguien más que se anime a realizarle una pregunta a nuestro querido compañero? En caso contrario, damos el paso a la primera pregunta a Patricia Chanique. Gracias, buenas noches. Felicitaciones, Galo. Un excelente inicio de conversatorio. Yo tengo una inquietud y quisiera saber cuál es tu análisis, qué análisis puedes hacer en relación a lo que ha pasado en esta última semana, que hace referencia al terrorismo, a la declaratoria de terroristas. Resulta que hoy día el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en declaraciones dijo que en ningún momento los grupos terroristas son los grupos narcodelictivos, que fue lo que se le vendió a la población, lo que nos vendieron, que supuestamente iban a luchar contra los 7 grupos definidos de narco. Pero resulta que hoy el jefe del comando dijo que no, que son grupos que si se unen para luchar, reclamar contra el Estado, son denominados terroristas, que además así está definido en el COIP. Y cuando tú lees el COIP, es verdad, ahí hace referencia a grupos terroristas que lo que quieren es irse contra las estructuras del Estado, pero desde la política para sacar a un gobierno. Además tenemos declaraciones ya de Hurtado y de Palacio, este periodista que dice ser periodista, en referencia a este momento ya responsabilizando a la CONAIE, a su dirigencia y a la Guardia Indígena de grupos terroristas. Entonces, ¿qué análisis tú haces? Porque la perspectiva que tenemos en este país, sí, creo que nos obliga a ser parte de ese 42% de pensar en irnos del Ecuador. Gracias, Galo. Te agradezco mucho y te abrazo a la distancia. Mira, a veces me van a permitir, como siempre, cierto ejercicio literario, porque vivo por la literatura, por y para. Decía el gran semiólogo italiano Umberto Eco que llegó a Nueva York y tomó un taxi cuando debía trasladarse del aeropuerto al hotel. En ese crisol maravilloso de nacionalidades, 130 nacionalidades viven en Nueva York, le tocó un taxista pakistaní que llevaba un turbán. Y el pakistaní hablaba inglés, Umberto Eco lo hablaba también, no con el dominio que él habría querido, pero finalmente entablaron en la distancia que iba del aeropuerto al hotel una conversación. El pakistaní le dijo, ¿usted de dónde es? Eco le dijo, soy italiano. El pakistaní lo miró por el retrovisor y le dijo, ¿con quién están en guerra? No estamos en guerra con nadie. Entonces aprovechó un semáforo, el taxista se dio la vuelta y le dijo, ¿y para qué existen si no están en guerra? A partir de ahí, dice Eco, decidí llegar al hotel y esbozar las primeras líneas de un nuevo libro que es muy importante, que se llama Construir el enemigo. Construir el enemigo, aunque no, porque es la supervivencia, la justificación, el atenuante y la razón para la represión. La declaratoria de Cuba como Estado terrorista, la amenaza, la declaratoria de Venezuela como amenaza, han sido esos recursos de construcción del enemigo para que se pueda sistematizar el aparato militar más grande de la Tierra en su aventura bélica multimillonaria, multibillonaria, justificar hacia adentro todo lo que se le reclama al Senado. Y en el caso del Ecuador, para irnos, pregunta, o a la, más bien no pregunta, porque tampoco lo mío es respuesta, a este cruce de ideas, la justificación necesaria para una represión brutal que esta vez tendría ya no espada de Damocles de los derechos humanos, sino simple y llanamente
solamente la permisividad y el aplauso de un sector de la población donde la prensa tiene un valor, no un valor no tiene, papel fundamental para la justicia. De declarar a Leonidas Sisa terrorista a declarar a Rafael Correa es un paso, porque de lo que están hablando es precisamente de la posibilidad de alineamiento de las fuerzas que se oponen al neoliberalismo, a la instrumentalización brutal del saqueo del patrimonio ecuatoriano. Un economista amigo que escribe permanentemente sus críticas decía cómo es que el Credit Suisse quiebra y sin embargo compra los bonos ecuatorianos. ¿Quién tiene esa información de privilegio para que una vez que la gran banca, no se ve, la gran banca suiza pasa al Credit Suisse a incorporarlo, incorpora también esa deuda? ¿Quién tenía la información privilegiada? ¿Cuánto le roban al Ecuador ahí? Los tenedores son los auspiciantes. No olvidemos dónde está la causa real, porque aquí no es que hay un loco al que se le ocurre, no, sí, porque no hay ningún loco que esté atrás de declarar terrorista a nadie. Se trata de deslegitimar cualquier opción de esta resistencia de la que hablaba Bolívar. Todo quien se preste a ser parte de esa resistencia, como en el nazismo, la resistencia francesa fue exterminada brutalmente. Entonces ahora se trata de exterminar brutalmente a cualquier resistencia al neoliberalismo y al atraco. Ese es el fundamento, a mi modo de ver, de un decreto viciado y vicioso, que va a permitir incluso ejecuciones sumarias fuera de todo legal. ¿Por qué se va a justificar simple y llanamente de que fueron dados de baja, como suele decir esa fría existencia de la narrativa oficial, dados de baja cuando fueron sometidos mientras cometían delitos por agravo? Creo que ahí está otro elemento para interpretar lo que le suceda. Y creo que es necesario siempre observar dónde está la raíz. Está en la banca, está en el capital financiero. A su vez, ese capital financiero maneja el capital mediático. El capital mediático maneja la desideologización, la evidencia, concreta sus ídolos de barro. Ayer nomás leía la carta del coronel Vergara aclarándole al general Moncayo quién es quién en esa batalla de héroes del CNE. Por lo tanto, yo creo que es necesario que tengamos la claridad y que la militancia de la Revolución Ciudadana tenga la claridad de dónde se expresa, dónde se origina. De lo contrario, somos víctimas también de un analfabetismo político, al quizá no entender y culpar nuevamente, como en los años 60, a los gorilas. No es así, son instrumentos. Entonces, creo que la primera gran batalla es por la información, y para eso están las redes también. Es decir, ¿a quién van a perseguir? Si no es a los narcos. Ya Moncayo dijo que era un error declarar a los narcos terroristas porque ellos cambian de nombre, imagínense. Y ya mañana se llamará de otro modo la banda, entonces que no tenía mucho sentido. Entonces, bien, como dijo nuestra compañera, está teledirigido hacia quien quiera operar como es inmensamente grande. Sería mi único comentario por ahora. Muchas gracias. Seguimos con la ronda de preguntas. Por favor, les pedimos a todos los compañeros ser muy puntuales en las preguntas para conversatorio. Washington Flores, por favor, tiene la palabra, seguida por Patricio y seguida por nuestra compañera Patricia de la Torre. Un grato saludo también a la distancia. Buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. Un abrazo grande, Galo, a la distancia. Espero que estés bien. Creo que estás absolutamente lúcido y quiero también ser muy puntual. Voy a dar un breve contexto nada más sobre lo que quiero preguntar. He visto que estás muy al tanto de lo que pasa en nuestro país y quisiera que nos digas, desde tu punto de vista, qué es lo que opinas de lo que ha pasado con Pachacuti, con su, creo yo, disfraz de izquierda, que nos ha llevado este momento a una encrucijada incluso en la Asamblea. Es cierto que hay que ver la magnitud, es decir, la parte grande de todos los procesos, pero sí me parece importante también que analicemos lo que está pasando en esta coyuntura, en donde se está buscando una salida, y es aquí donde un movimiento disfrazado de izquierda se alinea con la derecha. E increíblemente, y te cuento, hace 2 años nosotros estamos peleando dignamente el derecho a ser parte del proceso de la Casa de la Cultura, y es ahí donde se impregna también Pachacuti al frente, y ahora al frente de la Casa de la Cultura un señor que se llama Fernando Cerón, quien además, apoyado por increíbles compañeros nuestros, nos dieron la espalda en las elecciones. Pero más allá de eso, de una parroquia, este momento, y lo que está pasando con la CONAI. Un abrazo, Galo. Querido Guacho, qué alegría verte, Guacho, y saber que los que envejecemos no solo somos nosotros, ¿no? Ya nos vamos envejeciendo todos. Así que, bueno, mira, yo te diría una cosa, desde mi percepción, no tengo todos los elementos que pueden tener ustedes al vivir en Ecuador, pero te diría un marco referencial, en donde volvemos también los ojos a la raíz, a la matriz. Entre 1932 y 1970, un poco más todavía, casi hasta el 80, la relación fundamental de lo que se conocía entonces como movimiento indígena, con lo que se conocía entonces como movimiento indígena, estaba ligado al Partido Comunista. Sus más grandes valores eran
miembros del Partido Comunista. De ahí la generación o el origen, la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios en 1945. Entre quienes suscribieron aquellas grandes jornadas están dos mujeres excepcionales que son comúnmente invocadas: Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuán, o más bien en orden cronológico, Dolores y Tránsito. Pero existen muchos otros precursores y posteriores. Miguel Lechón, recuerdo, por ejemplo. Pero muy rápidamente, en el transcurso de toda el Partido Comunista no era ninguna amenaza de carácter electoral. Pero cuando existe la coalición, que desde el 45 no se daba, desde el 44 no se daba y se da en el año 78, la creación del Frente Amplio de Izquierda, aparecen los primeros síntomas de profunda división. ¿Y qué sucede? Que existe la fractura necesaria para ese andamiaje de la revolución obrero-campesina, como era el planteamiento de Ricardo Paredes. Él, como visionario fundamental de todo esto, incluso Dolores y Trans reconocen en la figura de Ricardo Paredes el momento fundacional de esa unidad que él llamaba revolución obrero-campesina. Y se dan cuenta perfectamente que quien pueda despertar ese gran conglomerado de movimientos o que pueda orientar un movimiento podría poner en problemas al Estado. Y en la mítica fundación de la propia Federación de Nacionalidades Indígenas ya opera la mano imperial. Es muy fácil darse cuenta del desvío que a partir de aquellos años viene hasta lo que ya es más común para todos quienes están presentes hoy, y que es el desenlace de los años 2000, la primera ruptura de Pachacuti en el 2000, la segunda en el gobierno de Gutiérrez, primeros 6 meses, recuerdes, Nina Pacari y Doris Solís, indígena y mestiza, eran miembros del gabinete de Gutiérrez, hasta terminar obviamente con la genuflexión que se ha hecho a lo largo de todos estos últimos años, con proclamas como es mejor banquero que dictador, señor Kirchner. Entonces, yo creo que no es que hay un movimiento, hay dirigentes a su propio pueblo y al pueblo del Ecuador en su conjunto, a la condición plurinacional. Entonces, recuerdo anecdotarios increíbles. Con Jorge Guamán nos pasó algo, para que ustedes se den cuenta que aquello que Tinajero Villamar decía, la cultura del simulacro, estaba presente. Estuve presente junto al compañero presidente en un encuentro con Jorge Guamán, que además había sido muy gran amigo de Rafael en el tiempo en que él estuvo en ¿cómo se llama la población? 4.000 metros. En Zumbagua. Y llegamos a un acuerdo que nos pareció bien interesante, y él era miembro de la Dirección Nacional de CONAIE y Pachacuti. Al otro día habló pestes en Ecuavisa contra. Entonces lo llamé, le dije: Jorge, no entiendo bien qué sucede. Ayer llegamos a un acuerdo. ¿Saben cuál fue su respuesta, por inverosímil que parezca? Me dijo: sí, pero eso fue ayer. En esa gestación de que entendemos de diferente manera al dios Cronos, al tiempo y a todo, se puede justificar cualquier. Y se justificó cualquier cosa para apoyar a las, para buscar resquicios en el gobierno de Moreno. Lo que no quiere decir que haya toda una dirigencia que haya plegado a esa traición. Ahí vemos al señor Santi prácticamente convirtiéndose en pesquisa para mencionar que el verdadero problema que tiene el movimiento indígena es Leonidas. Y hay otras voces que van por ese camino. ¿Por qué? Porque Guillermo Churichumbi incluso dice ayer que él estaría muy de acuerdo en abrir su capacidad de diálogo con otros frentes, cuando obviamente le meten la puya del correísmo. Él dice: con todos quienes quieran oponerse al neoliberalismo. Entonces la respuesta tiene que ser inmediata, porque están observando la amenaza. ¿Se imaginan ustedes una alianza plurinacional para el 2025? Sería imposible que nos derrote nadie, y hay que evitarla a cualquier cosa. Y si es que hay muertos, salados dirán ellos. Así como ya dijo la señora Romo en el 2019, ¿no? Avatares o daños colaterales suelen decir. Entonces yo creo que hay que diferenciar profundamente, mi querido Washington, entre una dirigencia traidora y una dirigencia que creo que es la hora también de formalizar, no acuerdos, no estamos en esa capacidad, formalizar el hecho de que esa dirección actual de la CONAIE es distinta a la que le antecedió, no es la que fue cooptada por la USAID, no es la que entregó becas, no es la que formó gente a través de fundaciones y ONGs. ¿Recuerdan ustedes a James Petras, teórico norteamericano, que nos anunció en el año 2000, antes, 98, que el ONG estaba actuando como lo hicieron antes, el Cuerpo de Paz, el Punto Cuarto, y todas aquellas avanzadas que hacía el imperio? Por lo tanto, hay que tener claridad de quiénes son, porque también se podría pensar: ¿qué sucedió con la Revolución? ¿Es que acaso es un movimiento de traidores? No, fueron unos cuantos y han sido identificados por fortuna. Ojalá hayan sido todos ya identificados. Gracias, Wash. Muchas gracias, compañero. Sigue, Pablito, por favor. Seguimos con la ronda de preguntas. Justamente seguimos, Patricio, por favor, ser muy puntual en este tipo de preguntas. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, Galito, un abrazo. Caramba. Patricia te saluda. Quisiéramos poder tener un poco de preguntas respecto a lo que es la política
política interna de lo que atraviesa nuestro país, pero me gustaría hacer, frente a lo que habías expuesto en la primera parte, una pregunta con respecto a cómo podríamos nosotros hacer frente al neoliberalismo en estos tiempos de globalización, más aún cuando se ven amenazados porque la izquierda se ha tomado casi toda América Latina. Pato, un inmenso gusto de verte y de mandarte un abrazo profundo a ti y a tu familia. Mira, yo creo que esa batalla la estamos dando, la está dando la Revolución Ciudadana, la está dando esa dirigencia de la CONAIE, enfrentar al neoliberalismo, la están dando algunos intelectuales importantes, aunque la palabra no me gusta. Decía Carlos Kautsky en 1903 que intelectual es aquel que o se entrega devoto a la burguesía aunque quiera despanzurrarla, o se convierte en vagabundo. Yo creo que más allá de esas definiciones hay gente que, creadores, pensadores, que están en esto precisamente, aunque nos falten, porque ya vemos la avalancha brutal que tiene la derecha de publicar cada semana un libro contra Rafael Correa o contra la Revolución Ciudadana. Creo que hay una unidad que va más allá del interés. Es casi una unidad por la salvaguarda de lo que queda de la patria antes de que se la rifen completo. Ya vieron lo que hicieron en Argentina para después acusar al presidente Fernández de inoperar. Se endeudaron faltando 15 días en $45,000 millones. $45,000 millones les prestó el Fondo Monetario Internacional, a sabiendas que se iban. Bueno, pues esa plata no está, no salvaguardó nada, no pagó deuda, no hizo nada, se la llevaron. Por eso yo hacía un ejercicio ahí de juego de palabras, decir que en realidad los fondos buitre, los capitales golondrinas son fondos buitre, ninguno de los dos animales tiene la culpa. Creo que enfrentar la política neoliberal en lo económico, conservadora en lo político, requiere incluso de ceder ciertas acciones para poder enfrentarlas de manera común. Los frentes populares del 36, en la Guerra Civil Española, que después se multiplicaron para enfrentar al nazifascismo, eran absolutamente necesarios, porque la historia ha sido injusta con la creación de los frentes populares. Era absolutamente necesario. Mira tú que en la Italia fascista, las grandes víctimas fueron Antonio Gramsci, a quien Mussolini dijo ese cerebro no puede estar en la calle, lo metió a la cárcel 13 años, lo sacó 2 días antes de que se muera, pero también Matteotti, Giacomo Matteotti, el máximo dirigente liberal, asesinado en la calle, liberales y comunistas. Por lo tanto, para hacer un frente unitario contra una situación tan grave como la que se presenta hoy a raíz de este decreto, es necesaria una unidad múltiple de patriotas, sea de donde esté, de dónde venga, de qué origen, la condición de patriota, de que no esté a favor de que se rife lo que queda del acervo, del patrimonio de las empresas nacionales. Es, creo, la mejor fórmula. Y en esto no quiere decir ceder para arriar bandera, sino para poder que la única bandera sea la tricolor. Esto parece una declaración forzosa por las circunstancias y retórica en suma, pero no es así. Ya hemos visto que incluso frente al juicio político hay unidades aparentemente imposibles de haber sido relacionadas, establecidas con anterioridad, y que es necesario hacer. En 1944, aunque parezca inverosímil pensar, Manuel Elicio Flo, máximo dirigente del Partido Conservador, se sentaba al lado de Manuel Agustín. Me acuerdo que su nieta Elsie Santillán me dijo, la poeta me dijo, venga que conozcas la biblioteca de mi abuelo. Y allí encontré libros de Manuel Agustín Aguirre dedicados a Manuel Elicio Flo, imagínate. ¿Por qué? Porque había esa razón de patria para oponerse a Arroyo del Río. Estamos llegando a eso mismo, sino que este Arroyo del Río, a diferencia de Arroyo del Río, este es un ignorante. Arroyo del Río era evidentemente un tribuno, un extraordinario orador, y una diferencia, aunque era gobierno plutocrático igual. Pero estamos llegando a la misma situación. Y la revuelta del 28 de mayo acabó con los carabineros, que no se olvide nada, pero con el apoyo, porque también hay Fuerzas Armadas patrióticas, siempre habrá. Incluso, no olvido yo, que en el año 74, cuando Augusto Pinochet pidió volver al Ecuador tras haber sido desde el 58 al 61 profesor de la Academia de Guerra, el general Guillermo Rodríguez Lara le dijo que no era bien, porque hay militares evidentes. Por lo tanto, es una gran unidad lo que exigimos, demandamos, y creo que debemos promocionar. Un abrazo grande. Un abrazo, Galito. Muchas gracias. Seguimos con la intervención de nuestra compañera Pati de la Torre. Por favor, nos ayudas abriendo tu micrófono, Pati. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy grande a Galo. Decirle que me fascinó siempre Pueblo Nuevo y que cantamos con mucha emoción cómo será la patria. Entonces, Galo, frente a lo que tú estás planteando, y compañero, se ha colocado aquí una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Y se dice algunos elementos respecto a la traición de Moreno, etcétera, 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 ¿no? Pero me parece que es necesario empezar a hacer otras lecturas, otros análisis en donde no necesariamente, y disculpen si aquí empiezo un poco a polemizar, ¿no? Tiene que ver el asunto de ser de derecha o de izquierda, porque en el momento actual que vivimos los ecuatorianos, ya casi eso queda en segundo plano, porque hoy, en las condiciones actuales, los que estamos, los de derecha, los de izquierda, el centro, etcétera, etcétera, en general estamos tratando de preservar la vida, es la vida. Entonces, en ese sentido,
en ese sentido, ¿no? Me parece que es necesario en este momento hacernos una pregunta. Obviamente tiene toda una pregunta y eso es lo que quería colocar aquí, colocar Galo, lo siguiente, ¿no? Se plantea que la izquierda hace una lucha contra el sistema neoliberal y yo creo que no es tan así. ¿Y por qué digo eso? No es tan así porque vivimos dentro de un sistema neoliberal que conduce... Estimada Patti, se te bloqueó el audio, por favor, abre el canal. Sí, o sea, lo que me parece que, o sea, que una tarea de nuestro trabajo actual es tomar mucha conciencia de lo que significa estar viviendo dentro de un sistema neoliberal, porque el sistema neoliberal es cautivante, estamos viviendo él y no podemos unir, es fascinante. Es un sistema en donde se privilegia el éxito de la empresa, del mercado. La política es hoy un mercado, la política se mercantilizó. Los debates que estamos viendo van en esa orientación y va entrando tanto dentro de nosotros en donde terminamos, en definitiva, sumergidos y funcionando en ese sistema neoliberal. Entonces, este sistema neoliberal que nos va cautivando porque nos seduce, convierte al hombre del trabajo en un exitoso empresario. Y ahí radica esta esencia. O sea, hoy tenemos que ser exitosos, este criterio de éxito, ¿no? Y la política se ha convertido en definitiva también en una empresa política. Entonces yo quería colocar estos temas, ¿no? Porque no solo es un problema de los movimientos de los partidos en este momento, sino también yo creo que es una nueva toma de conciencia que nos obligaría justamente a poder detectar todos estos procesos que va haciendo el neoliberalismo en nuestras vidas cotidianas y que creo que la revolución ciudadana debería liderar. Te coloco esta preocupación, esta inquietud muy apreciado, compañero. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Quizá no me expresé bien o no me pusiste la suficiente atención. No hay nada de qué polemizar porque estamos de acuerdo. Cuando tú dices, estamos en la lucha por la sobrevivencia, por la vida, por la dignidad última del ser humano, eso es lo que me llevó a decir las últimas frases y a poner los ejemplos de Aguirre y Flor, una unidad contra la plutocracia que iba desde el Partido Comunista y Partido Socialista Revolucionario hasta el Partido Conservador, lo dije hace un momento, y que incluso en la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un socialista como Benjamín Carrión tenga como vicepresidente a Aurelio Espinosa Poli. ¿Por qué? Porque era tras la derrota con el Perú, la usurpación territorial, simbólica, la misma situación de volver a tener patria, y para eso coincido contigo. En lo que estoy en desacuerdo es en que no se trata de polemizar entre izquierda y derecha, yo estoy en absoluto desacuerdo. Yo creo que sí se trata. La izquierda no puede dejar de polemizar jamás. ¿Y por qué digo que no puede dejar de polemizar jamás? Porque ni siquiera en el poder debe dejar de polemizar, porque de lo contrario asistimos a su decrepitud y la izquierda tiene que ser creativa y el socialismo y el comunismo deben ser profundamente creativos. Una primera respuesta que yo tengo siempre cuando me preguntan qué ha hecho el comunismo por la gente, yo les respondo nada, porque no ha gobernado en ningún lado, simple y llanamente no ha podido gobernar en ningún, no lo han dejado gobernar en ningún lado, o los procesos todavía han impedido que pueda gobernar en algún sitio de la tierra. Por lo tanto, con la derecha yo creo que si hay una derecha patriótica, habría que preguntarse, pero si es que existe, hay que confiar en establecer una cadena, un eslabón para enfrentar la depredación de la banca, capital financiero, mediático, bancario, y ahí actuar en común, sin olvidar las raíces ni los destinos. Creo que sería el primero. El segundo, no es que vivimos en el mundo neoliberal, vivimos en el mundo capitalista. El neoliberalismo es la tendencia económica de manejo del capitalismo en su más honda aberración. Juan Bosch decía, hace muchos años, el expresidente de la República Dominicana, decía, creo que ya hay que crear una nueva palabra para el imperialismo, y él creó la palabra pentagonismo, sobre el Pentágono, ¿no? Que significa que esa fuerza imperial ya no solo explota a los demás, sino a su propio pueblo, y eso tenía razón. Yo creo que aquí sucede similar situación. El neoliberalismo explota incluso a sus propios congéneres y hasta ellos, porque es compulsivamente egoísta, tiene patria ni madre, no tiene nada, solo tiene bolsillo. A eso debemos enfrentar dentro del capital, no hay otro remedio. Por eso quería situar eso, pero finalmente a la fuerza beligerante que debe ser la izquierda, beligerante, que es la misma palabra que usa Bolívar Echeverría, beligerante frente a la imposición, a la amenaza. Ustedes son más valientes todavía porque viven ahí. En ese monstruo, dijo, ¿no? Cuando decía José Martí, yo conozco bien porque viví dentro del monstruo, decía cuando se refería a su vida en Estados Unidos. Yo creo que hoy más que nunca
esa fuerza beligerante tiene que expresar. Claro que es fácil decirlo desde una comodidad del escritorio, facilita, porque ¿quién pone el pecho a la conciencia? Gracias, Pat. Muchas gracias, Pati. Seguimos con la tanda de preguntas, por favor. Citamos que justamente seamos muy puntuales, ¿sí? En este conversatorio. Manuel, por favor, continúa. Muy buenas noches, compañero. Un gran abrazo a todo el colectivo de compañeros exilados en México, cuando sea posible, compañero. Siempre estamos pensando en todos ellos. Yo estoy muy preocupado con los acontecimientos actuales, particularmente con las declaraciones de los militares Moncayo y Wagner Bravo. Entonces, no sé, compañero, desde afuera, o sea, desde el extranjero, se visualiza, se vislumbra una radicalización de la derecha, una sonada fascista. No sé, compañero, probablemente estoy un poco asustado, si quiere, o con un complejo de persecución por el hecho también de haber vivido por razones profesionales unos 4 años dentro del MONS. Viví en Chile en plena etapa fascista, en el gobierno de Pinochet, del 80 al 84. Así es que realmente me preocupa, compañeros, después de conocer cómo actúan, cuáles son ciertos síntomas, perdón, claro, como médico, ciertos signos y síntomas, ¿no? Que me dejan realmente con la idea de que nosotros debemos fortalecernos, compañero, frente a esta eventualidad. Y si es así, porque creo que estamos de acuerdo todos que como partido debemos fortalecernos, creo, compañero, que el camino, uno de los caminos de esta potencial fortaleza, usted ya lo ha vislumbrado y me parece muy pertinente y yo estoy plenamente de acuerdo. O sea, es básico lo que ha perfilado usted en su intervención anterior. Debemos trabajar, preocuparnos por la unidad con las bases indígenas. Eso es fundamental, compañero. Usted lo ha dicho muy sabiamente, o sea, a veces se generaliza que los ponchos dorados, que las chalinas doradas. No, no es así. O sea, son circunstancias particulares que nosotros tenemos que analizar. Y las bases, compañeros, las bases indígenas son revolucionarias. Y la revolución ciudadana debemos de estar con nuestros hermanos indígenas. Entonces, esto creo que no hay discusión. El otro punto, compañero, quizá es estructural, si se quiere, en lo que es el partido. A mí me parece, compañero, que desgraciadamente esto nos debilita en cierta manera el hecho de que nos parezcamos, estemos muy cerca a cómo es un partido, llamemos de la burguesía o de la partidocracia, como se quiera, electorero en lo fundamental. Y yo le preguntaría, compañeros, si estará de acuerdo en este otro camino vía fortalecernos, que izquierdicemos más al partido. ¿Qué significaría, en mi entender, es izquierdizar más el partido, hacerle más revolucionario, unirnos más a nuestra gente, a nuestra razón de ser natural es de estar con el campesino pobre, con el obrero. Yo sueño, compañero, que en algún momento en los conflictos de los sectores populares flamee la bandera de la revolución ciudadana. Eso sí, compañeros, nos daría una gran fortaleza. No sé qué piensa, compañero, para no alargarme más sobre este segundo punto. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Muchísimas gracias y qué grato conversar contigo. Tiempo atrás no lo habíamos hecho y reconocer en el médico esa devoción gigantesca que Galeno y Hipócrates con sus juramentos nos legaron, ¿no? A propósito, fíjate cómo trata de diferente la medicina y la filosofía. En la medicina se suele decir agonía cuando ya estás por morir. En la filosofía Unamuno decía la agonía es el rechazo. Pero bueno, solo interpretaciones para empezar a... Evidentemente la preocupación es inmensa sobre esas declaraciones de los militares, de depositar además en manos militares el destino del Estado prácticamente, ya que al otro, al que manda supuestamente, le interesan los bonos y el banco. Te diría algo que a mí me parece fundamental. ¿Cómo izquierdizar? Creo que más que izquierdizar, podría decirse alfarizar. ¿Y por qué quiero decir? Yo recuerdo, yo tendría 15, 16 años, y mi padre, que era socialista, fundador de la vanguardia socialista, se convirtió después en el Partido Socialista. Me encontró leyendo un texto de Jorge Plejánov que hablaba precisamente de las condiciones en que se desarrolló el conflicto entre bolcheviques y mencheviques. Al observarme que leía eso, me dijo, ¿por qué no lees mejor a José Pérez? Y yo le pregunté, ¿quién es? Y ahí estaba la matriz del quehacer, como decía Lenin a propósito, aunque parezca contradictorio. Estructurar el pensamiento de la izquierda ecuatoriana pasa por, obviamente, recoger las grandes lecciones de la izquierda universal e incluso sus errores grotescos, su brutalidad, pero fundamentalmente de entender la pasión. Solo por el corazón podemos llegar. El poeta Pasolini decía, yo soy marxista román, es decir, desde el corazón, porque no me gusta leer el Capital. Solo desde esa vocación maravillosa de que se te vayan lágrimas al ver la vida de uno puede hacer esto que llamas izquierdizar, es decir, que la educación política pase por el corazón, no por el clientelismo, no porque mañana
mañana podría ser candidato a la Junta Parroquial, no porque mañana podría haber una opción de trabajo que además, sino por la capacidad que podamos tener de generar pasión. Sin pasión los seres humanos no existen. Y por eso se convierten o en clientes o en anodinos burócratas que pasan la vida ahí, pastando, hasta que ojalá algún día o se aparezca la Virgen o la lotería, o al menos Elías con su jubilación. Creo que izquierdizar es una palabra válida, pero que tiene que tener evidentemente camino. Y los caminos son los del corazón. Ahí está la vida ejemplar de Abdón Calderón, por ejemplo. Y va a parecer retórico. Abdón Calderón, hijo de un cubano, Francisco Calderón. Eso hizo. Claro que con sus vericuetos y su retórica, Manuel J. Calle, cuando escribió aquellas andanzas de lo que son los actos fundacionales de la paz. Eso es lo que hizo José María Vargas Vila cuando escribió La muerte del cóndor. Sensibilizar. ¿Cuál es el libro que más lágrimas me ha sacado a mí desde la niñez? Corazón de Edmundo Damiz, que es la estructura básica por la que ha pasado toda consideración de la nacionalidad italiana. Cuando uno lee Corazón, claro, nos llega a todos, pero es básicamente un proyecto, el más grande proyecto, creo yo, de educación política. Cuando escribe El tamborcillo sardo, el pequeño escribiente florentino, La sangre romañola, es decir, además ubicando en cada región a un héroe. Y no es que vamos a vivir de la heroicidad falsa, sino de sembrar en la gente ese izquierdismo a través de la conciencia de lo que significa el orgullo de ser cuencano, riobambeño, ambateño, lojano, guayaquileño, de donde uno es, del cantón pequeño. Y te voy a contar algo que aprendí en México. Aquí a los pueblitos donde alguien nació, alguien muy valioso, al nombre original del pueblo se le sube el apellido de aquel gran personaje. Entonces, por ejemplo, del gran Gustavo Vaz Prada, gobernador a los 19 años, Estado de México, revolucionario cabal, médico, y por eso su pueblito de origen, Tlanepantla, se llama hoy Tlanepantla de Vaz. Y entonces ese pueblo le rinde homenaje cotidiano, el bus que pasa por ahí le rinde homenaje. Es como decir, ¿qué se me ocurre? Decir, a ver, por ejemplo, Uyumbicho de Brito debería llamar. ¿Por qué? Porque en Uyumbicho nació el gran compositor de sombra. Por eso Uyumbicho es hermano de Mérida. Debería llamarse entonces Uyumbicho de Brito, para que la gente sepa que ahí nació el autor de la música, del pasillo más importante en la historia de la música ecuatoriana. Hago esta referencia porque creo que la siembra del izquierdismo pasa por el amor profundo a la profundo. El amor profundo a la patria es el reconocimiento de Alfaro, de Sucre, de Manuela, de Rosa Campos, de Espejo, de Manuela Espejo, de Manuela León, asesinada de esa manera brutal, junto a Daquilema. Que eso, de Rumiñahui, de todo aquello que sea la fuente del orgullo, porque eso sí, como la burguesía no tuvo proyecto nacional, nos quitó o nos ha intentado quitar el orgullo de ser coterráneos y compatriotas de esa grandeza que hizo posible la nacionalidad ecuatoriana. Y esa nacionalidad ecuatoriana, ¿dónde arranca? En lo formal, con Vicente Rocafuerte. Entonces, todo aquello tiene que ver con fortalecer a través de la historia, a través del mensaje que bíblico, si quieres. Ahí está Monseñor Proaño, ahí está Padre Gómez Izquierdo, los que de verdad se oponían a las tesis maniqueístas del evangelismo de ese que aprovechó Bolsonaro. Perdón la digresión, se me va, pero creo que es una oportunidad grata para poder decir qué es izquierda. Gracias, querido doctor. Gracias, querido compañero Galo. No sé si es que me escuchan. A medias. Disculpen que diga una cosa, no nos olvidemos que en este proceso largo de la Revolución Ciudadana estamos cerquita de posesionar alcaldes, prefectos. De la Revolución Ciudadana, de las ciudades y de las provincias más importantes. Eso es una gran cosa. Solo eso quiero decir. Estoy de acuerdo contigo y una inmensa oportunidad también. Gracias. Lo que quería es mencionar que ya solo nos quedan 2 personas por intervenir. En este caso tenemos a Fernando y finalizamos el conversatorio con Silvia Jacqueline en honor al tiempo. Quiero, antes de darle la palabra a Fernando Velastegui, dar un saludo muy especial a Pavel Ewes, se encuentra aquí, a Carlos Panta por el Distrito Centro. Eso más que todo, y gracias a todos los compañeros que se han dado cita el día de hoy. Impresionante la participación de todos y la intervención. Por favor, Fernando. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Galo. Un gusto conocerte por este medio, aunque sea, no tuve el gusto de conocerte personalmente. En definitiva, muy clara tu conversatorio. Y yo quería solo agregar algo que nosotros tenemos esa pasión, por lo que hemos hecho como Revolución Ciudadana. Tenemos que tomar muy en cuenta que nosotros tuvimos un Plan Nacional del Buen Vivir, en el cual constaban los 12 objetivos principales en los que encerraba todo, esa era nuestra bitácora, que encerraba todo el éxito que tuvo este proceso de la Revolución Ciudadana de los 10 años. Yo te pongo un tema en que nosotros sí estamos, o sea, soportando aquí, aguantando, luchando, no dejando caer en nuestras trincheras, en este caso, en las instituciones donde estamos laborando, no dejar caer los servicios, no procurar que las situaciones, dar nuestro contingente para que no se caiga el servicio y no sea un pretexto para
que esto se venda, perdamos como Estado totalmente lo ganado, ¿no? Yo creo que sí estamos luchando y respecto a lo que decía la compañera que intervino hace un momento, sí es verdad que ya tenemos pues, prefectos, alcaldes de las provincias más grandes. Yo soy un apasionado del tema del Plan Nacional del Buen Vivir porque ahí estaba la bitácora, los ejes principales con los que tuvimos el éxito. En mi caso, sobre las grandes obras que se hicieron, las mega obras, o sea, era, pero fantástico cómo teníamos contemplados las reuniones, y si es que no se cumplía con los ejes, no se enfocaban los proyectos, las empresas no nos daban el aval y finanzas no nos daban ni $1 para ejecutar todo. Entonces, yo sí soy un arduo ferviente al plan del buen vivir que nosotros manejamos durante la exitosa época de los 10 años. Eso, Galo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Solamente un saludo ahí de los que alcanzo a ver, a Pepe Guerra, a Carlos Panta, a mi querida Nancy Fiallos, por ahí la veo también, y obviamente a Pavel Rigües. Y al mirar a Pavel que está allí, quería hacerles un recuerdo, que a mí me parece de una enorme simbología a la hora de establecer las unidades. Habrán escuchado ustedes que el hospital más importante que tuvo la oligarquía de Guayaquil era el Hospital Roberto Gilbert Elizalde, ¿no es cierto? Habrán escuchado. Bueno, la hermana de aquel miembro de la altísima oligarquía guayaquileña, hijo de un ex vicepresidente de la República, el doctor Abel Gilbert, fundador de la dinastía de Médico. Bueno, la hermana de Roberto Gilbert es la más grande pintora, y Pavel estará de acuerdo conmigo, del arte abstracto que ha producido el Ecuador. Araceli Gilbert Elizabeth, la más alta expresión del arte abstracto y de la, como ella decía, la geometría militar. Bueno, era miembro del Partido Comunista. En sus brazos murió la Luisita Gómez de la Torre. Y creo que ahí está, por ejemplo, la simbología de una extraordinaria aleación, alquimia de extraordinarios seres humanos independientemente de dónde hayan nacido. Eso quería hacer referencia solamente porque observé ahí lo que estaba el nombre de Pablo. Y respecto a lo que tú dices, yo creo que es la actitud más coherente. ¿Cómo los trabajadores pueden evitar la precarización de los servicios para que se venda en nada y así privado? Con esa fuerza de convicción de que la gente entienda que allí hay hermanos trabajando, hermanos compatriotas que pueden servir a la gente con la mayor eficiencia, eficacia, calidad y calidez, y que no se puede vender el patrimonio, el acervo del Ecuador. Ya hicieron con el ferrocarril, ¿no? Todo han querido hacer. Incluso les ha importado un carajo la figura de Alfaro. Nada les ha importado. Yo, cuando hacíamos el tema de patrimonio, hablaba con la gente de Durán. Decía el orgullo inmenso de la familia Sandy, los más grandes deportistas nacidos aquí. ¿Quiénes eran? Hijos de los que llegaron a trabajar en el ferrocarril. El más grande futbolista nacido en el territorio ecuatoriano. Hijo de quien llegó a trabajar en Ancón, Berto Spencer, hijo de quien llegó a trabajar. Y por último, Julio Alfredo Jaramillo Laurido, nuestro querido JJ, que además ahora voy a publicar acá un libro pequeño, de una pequeña colección. Si saben ustedes que era cotizante del Partido Comunista del Ecuador, Julio Jaramillo. Bueno, él también era nieto de quien llegó a trabajar en el ferrocarril, porque su abuelo era de apellido Laurit. En la aduana, digamos, al ingresar al país, como no sabían qué carajo significaba, le pusieron Laurito, pero él era Laurit, debería llamarse Julio Jaramillo Laurit. Bueno, esas joyas que existen son aquellas precisamente. Y Jorge Reynolds, ya que el compañero mencionó a los trabajadores. Jorge Reynolds, también hijo de quien vino a trabajar en el ferrocarril, fue el máximo dirigente del Partido Socialista en Guayaquil. ¿Y qué hacían? Laborar para evitar que el Pesquisa, que el Esquirol, que el rompehuelgas. Eso es el gobierno de hoy, es un rompehuelgas. Y hay que enfrentarlo desde esa, a los rompehuelgas institucionalizados. ¿Con qué? Con mejor eficacia, con mayor calidez. Pero decirle a la gente a la que se está atendiendo, aquí estamos los que defendemos. Compañero, usted también defienda su Estado. No deje que se venda. Después será imposible que usted tenga siquiera el mínimo grado. Eso, hermano, y gracias. Muchas gracias, Galo. Creo que alguien estaba solicitando la palabra, si no mal recuerdo, Silvia Jacqueline. Un abrazo, Galo. Cerramos, gracias. Un abrazo, Galito, a los cuántos años. La última vez que te vi en persona fue en la marcha de... ¿No se escucha? Ya. En la marcha que hicimos tratando de reivindicar todo lo que estábamos empezando a perder. Estos años han sido duros, estamos en el Plan Ecuador, como dice la derecha, y eso implica también una receta que nos están planteando. Y la izquierda, sí te digo, al parecer nos estamos quedando cortos porque no estamos siempre contestando las cosas y no planificando, sabiendo que es un paquete que ponen en todos los países donde ha habido el progresismo. Yo lo que pediría es que tal vez estas reuniones me parece fantástico, que verle a Galo y a gente que está exiliada, que tiene también otras visiones más amplias de toda Latinoamérica. Y nosotros que estamos aquí, que nos tenemos en nuestros pequeños espacios, tratar
tratar de ver las herramientas que no nos ha dado la organización, y eso estamos tratando de buscar cómo hacer que la organización se vuelva organización y nos dé esas herramientas. Te digo esto porque yo ahorita estoy viviendo en Imbabura y me toca vivir en una comunidad indígena. Entonces ahí tenemos el choque de la formación del producto de los años 80 de las ONGs, cómo el indígena se ha vuelto una persona ambiciosa, pedigüeña, pero con los títulos y cosas ya es en otro nivel. Entonces hay un racismo del indígena hacia el mestizaje, y eso implica otro tipo de cuestiones que también ven la cuestión de búsqueda de territorios, y eso utilizan tal vez muchas de las cosas que nosotros entendíamos con nuestra pelea para que ellos estén mejor, por entenderles de ellos. Como yo lo que veo ahorita es que tenemos que dar una salida ecuatoriana y una salida de que todos hemos pasado unos 500 años de luchas por tratar de alimentarnos, crecer y vernos unidos. Me da un poco de envidia lo que pasa en Argentina con el peronismo, ver que ese nacionalismo peronismo sí les une a la gente. Y aquí estamos buscando alguna línea, alguna actividad que nos vea a todos reflejados. Pero ya cuando vives cerca o en comunidades indígenas te das cuenta que esas rupturas o ese trabajo que han hecho las ONG son fuertes. Tal es así que aquí las calles no llevan nombre de los indígenas, siquiera el peor de las personas que eran aquí los dueños de las tierras y daban, sino son FQN y cosas así de la época de Karen y Caritas cuando venían a esterilizar a las mujeres, pero aquí la gente les rinde mucha pleitesía. También tenemos la situación de la iglesia. O sea, es increíble ver cómo todo el indigenado es a lo que dicen los curas, y son los curas conservadores. Entonces ahí nos vemos desamparada a la izquierda de ver una realidad y no tener más que nuestro, ¿cómo te digo?, criterio, experiencias y lo que algo hemos leído que nos da algo de experticia. Tenemos una juventud que se ha encerrado en sus celulares, producto de la pandemia, de la situación económica. Estamos totalmente divorciados de la realidad y de estos análisis que se hacen. Entonces ahí veo las experiencias que tienen los chicos en las universidades, todo eso les aleja de una realidad que palpamos. Entonces ahí yo lo que pido es, dadas las experiencias que hemos visto como organización, gente que venimos de los 80, de los 90, que fue la bronca en las calles, tratar de ver cómo nos reunimos a ver qué hacemos en esta época tecnológica y todo eso con esta juventud para unir esta realidad de que es producto de las ONGs, producto de este Plan Ecuador, producto de los intereses de las oligarquías, para no solo contestar, sino también guiar. Me encanta la historia y me encanta lo que has venido diciendo en la charla, en base a autores de música nuestra ecuatoriana, donde van dando pequeños tips, pero nosotros casi que no conocemos, y el libro me parece fantástico y te felicito que estés lanzándolo en México, pero también ver pequeños tips para la gente que estamos aquí. Esta charla les felicito al Distrito Norte que ha organizado, porque sí nos da un poco de pies para seguir luchando y haciendo las cosas. En estos momentos ya faltan pocos días para que nuestras autoridades seccionales tomen su responsabilidad, pero yo les pido, tuvimos ya la experiencia de haber sido gobierno, tuvimos la experiencia y la posibilidad de crear bases para que no nos pasen esto. Somos izquierda y sabemos que estamos contra corriente siempre, pero nos caemos en lo mismo. Ahorita tenemos muchas autoridades que han llegado, y perdónenme en esto a los que no crean, pero es gracias a la fatal administración que ha hecho. Entonces no hay otro refugio que nosotros, que ya vieron algo de experiencia, pero si no actuamos bien, nos van a quitar ese apoyo, y ese apoyo debe ser ahora que nos traduzca no solamente a responderle administrativamente, sino dar ejemplo y trabajar con la ciudadanía, respondiendo a esa ciudadanía en lo que necesita, y también a nosotros como organización de izquierda que somos, tratar de ver lineamientos más claros. Eso nomás, Galo, un abrazo, y me encantó verte, aunque sea así por Zoom, y felicitaciones y un abrazo a todos los que están en México. Eso nomás, gracias, compañero. A ti me alegra muchísimo verte otra vez. Te recuerdo en batallas de hace años, no porque estemos viejos. De la vieja. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Solamente quisiera mencionar acabas de mencionar a los del exilio. A veces hay una equivocada interpretación al respecto. Hace un momento se saludó a Ricardo Patiño, y Ricardo, lo he mencionado incluso en el documental, se fue a volver. No sé si alguien ha tenido oportunidad de observarlo, pero es a la primera persona a la que expresé mi reconocimiento al llegar yo a México fue a Ricardo, que fue, como se solía decir, ¿se acuerdan ustedes? Plata y persona. E inmediatamente fue Andrés Arauz, que con enorme generosidad nos recibió. Y así se fueron sumando hasta que llegó otro contingente, gente de enormes valores éticos y morales, patrióticos y revolucionarios, como Edwin Jarrín, como Da Buendía, resaltando en particular a una compañera que me parece que es un volcán al que tenemos que ayudar a erupcionar, que se llama Gabriela Rivadeneira, que es de una fuerza política brutal, que acá en encuentros latinoamericanistas, internacionalistas, ha demostrado una capacidad extraordinaria, pero además una voluntad de lo que nuestro querido doctor mencionó hace un momento, como
izquierdizar la lucha. Creo que él está a la cabeza de izquierdizar, alfarizar, humanizar el combate contra el neoliberal. Quiero agradecerles muchísimo. Siento que lo que dices, Silvia, es muy complejo. Son 5 siglos igual para todos. Claro, los indígenas lo sufrieron primero, los mestizos después, el racismo, ese machismo brutal. Creo que debemos adoptar como práctica común decir mi patria y mi madre. No es un concepto ni novísimo ni nada, pero decirlo con fe, con optimismo. Mi patria y mi matria son el Ecuador, la mitad del mundo. El exilio es complejo, pero sin embargo no nos quita la raíz. O sea, en cierto modo, como decía el filósofo José Gao, somos transterrados, no desterrados, porque transterrado es el que sabe que la patria está allá, aunque aquí tengamos otro. Creo que hay una equivocación, una presunción de la unidad del peronismo, eso es otro desastre. Pero bueno, eso ya está en otro análisis de otra relación. Fíjese que lo que menos hemos hablado es de las relaciones internacionales, que evidentemente no era el tema. Creo que debe seguir la línea. Por otro lado, mencionas algo que es, ya lo dije, inmensamente crítico. Bolsonaro y Trump usaron la religión, como la usó Franco, como la guerra cristera. Incluso me acuerdo que en los libritos, cómics del Santo el Enmascarado de Plata, cuando ya estaba vencido, sacaba un crucifijo y entonces los 20 soldados comunistas que lo acosaban se convertían en diablos. Así han usado a lo largo de la vida toda esta usufructo del fantasma comunista. Entonces tenemos que enfrentarlos con absoluta valentía. Pero no solo valentía, también hay que enfrentarlos con esa iridiscencia histórica, memorial de Monseñor Proaño, de Monseñor Gómez Izquierdo. Yo un día le pregunté al padre Pepe Gómez Izquierdo en Guayaquil, ¿quién es Jesús? Recuerdo que estábamos en la parroquia de la Ferroviaria y una cuesta larga subía un trabajador en 34 grados a la sombra, como los de los mercados quiteños, cargando aquí un fardo de cosas. Y el obispo, bueno, no llegó a ser obispo, el cura Gómez Izquierdo, Pepe Gómez Izquierdo, me dijo, ahí sube, ese es Cristo. Yo creo que eso, hay que hacer una alianza profunda con las bases indígenas, con las bases cristianas. Ese es nuestro tarea. Yo les agradezco inmensamente haberme permitido, no saben la maravilla que es salir de un ratito del exilio y estar con ustedes. Así que los abrazo con el alma. Muchas gracias, Galito. Yo quiero agradecer la presencia de todos los compañeros. En honor al tiempo, pido mil disculpas ya no poder dar la palabra a nadie más. Me gustaría que se extienda más el conversatorio, pero tenemos que ingresar a otra reunión también. Galito, de parte de todo el Distrito Norte de Quito, especialmente de esta directiva de Alexandra García, y todos los que te están saludando aquí, Comité del Pueblo en Resistencia, Nancy Fiallos en Estados Unidos, y todos los compañeros, Patti de la Torre, qué gusto tenerla aquí en los conversatorios. Esta no será la primera, sino que serán varias los conversatorios que tengamos con usted, Galito. Hasta la victoria siempre y con amor hacia la revolución ciudadana y a nuestra patria. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias, compañero Galo. Un abrazo fuerte. Saludos, éxito. Y una